Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo En Palabras. Hoy hablamos del arte. Está con nosotros el licenciado, el artista visual y también docente, Fabián Martinetto. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo Muchas bien? gracias. Bueno, gracias por tomarte el tiempo para charlar un ratito con nosotros. Bueno, para poner en palabras un poco esta trayectoria, ¿no? Y todo el camino recorrido, Fabián. Sí, bueno, tal cual. El arte te va llevando por distintas variables, desde lo que a uno tenía como vocación inicial, ¿no? Que era de pronto la producción artística, y después, bueno, como consecuencia a veces viene la docencia, ¿no? Uno entra a la escuela de arte para producir y después te enfrentas al aula, ¿no? Que también es otra forma de aprender, de producir y de enriquecerse. Sin duda, ¿no? Y en esto de cómo el artista se va retroalimentando, ¿no? Con esos artistas que se van formando también, me da la sensación. El aprendizaje es continuo y a veces uno, hasta que no tiene la experiencia de lo realizado, no se da cuenta, pero a veces el aula es más rico, o sea, es donde más se aprende. O sea, uno da una consigna de trabajo y tiene tantas devoluciones como alumnos hay. Claro. Y de pronto, al no ser una ciencia dura, todas las respuestas son distintas. O sea, que uno en ese ida y vuelta... Y todas las respuestas son correctas. Exacto, exacto. Es mucho más amplio, ¿no? Así que es un aprendizaje continuo, constante, y aprendemos dando clases y aprendemos con el alumno, o sea, es un ida y vuelta permanente. Permanente, ¿no? Y el grabado siempre en el centro de la escena, ¿no? Dentro de tu manera de fluir y de expresar, ¿no? Sí, las técnicas de grabado, o sea, siempre me cautivaron por la artesanalidad, o sea, de pronto la pintura tuve etapas donde pinté mucho, donde dibujé mucho, pero actualmente me ha cautivado el grabado. Primero porque no se agota nunca, hay una gran cantidad de técnicas, me interesa también la multi-ejemplaridad, porque con el grabado podés hacer con una matriz de impresión muchas copias. Claro. Y cuando uno habla de muchas copias, no hace a la pérdida de la originalidad, sino de la multi-ejemplaridad, de la democratización del arte, de que llegue a más gente por la reproductibilidad técnica, ¿no? Y después, bueno, los distintos soportes, si uno quiere hacer grabado en madera, si uno quiere hacer grabado en metal. Antiguamente trabajábamos con ácido nítrico, sobre metales, ahora con mordientes salinos que son menos tóxicos. Las técnicas van cambiando, o sea, no las técnicas ni las materialidades, pero a veces las formas de trabajo son distintas. Entonces es como que es una base inagotable de manipulación, es una alquimia. Claro. Es algo muy entretenido. Me imagino. ¿Y qué podemos pensar como origen del grabado? Y el origen del grabado, o sea, si uno lo lleva a tiempos muy antiguos, uno puede ver antecedentes del grabado en las tablas de la escritura cuneiforme, en los pueblos mesopotámicos, claro. Hablar de muchos años antes de Cristo, ¿no? Como también podemos hablar de ciertas obras del arte egipcio que son pinturas con caracteres e ideogramas, caracteres jeroglíficos, hay partes pintadas y partes que están grabadas en roca. Si eso lo llevamos a lo que es en nuestro contexto, podemos ver grabados de entre pictografías aborígenes, no grabados de reproducción, sino de incisión en una roca, ¿no? Claro. Como aquel que escribe su nombre en un arbolito. Sí. O en los bancos viejos del secundario. Tal cual, ¿no? Y ya como trabajo en sí propiamente dicho, el grabado surge en China en el año 600 después de Cristo, con finalidad de difundir textos religiosos o ese tipo de cosas. También podemos decir que el grabado tiene antecedentes en las monedas de cuño, esas monedas que no tenían borde, que se impresionaban a través de un golpe con un cuño y una masa sobre un metal blando. Podemos hablar ahora que estamos con todo el tema de la elección del nuevo Papa. El anillo del pescador es un anillo de sello con los que sellan sus documentaciones, por eso se destruye cada vez que un Papa muere. O sea, desde todas esas particularidades hasta el sello que te ponen en un documento cuando vas a una escuela para un certificado de escolaridad. Mirá. Lo que pasa es que, bueno, uno lo ve desde el punto de vista artístico. Claro. Y como matriz de producción artística, ¿no? En su momento reproducía imágenes para las Biblias, era lo que permitía seriar una imagen, ¿no? Actualmente eso ya fue suplantado por otras técnicas, otros medios de impresión, y quedó de uso netamente artístico. Mira, y tu grabado, ¿qué proceso creativo tiene? Contanos un poco, bueno, cuáles son los diferentes momentos, ¿no?, de tu arte. Los pasos técnicos, digamos, o sea, generalmente uno parte de un boceto previo, de un dibujo previo. Después, bueno, viene todo el paso, si es en chapa negra. Yo trabajo chapas muy comunes, o sea, hoy trabajar chapas de cobre tienen un costo elevado. Claro.
Entonces, bueno, a esa chapa hay que hacerle un pulido a espejo, que cuando le hago hacer a los alumnos se me enojan un poco, porque hay que pulir con distintos granos de lija al agua. La superficie de la chapa tiene que quedar como si fuese un acero inoxidable. Wow. O sea, uno se tiene que reflejar en la chapa, por eso se llama pulido a espejo. Después los pasos que continúan son bloquear la parte posterior de la chapa para que no el mordiente que hace el trabajo de oxidación no corroa la parte posterior. Sí. Y la parte donde uno va a trabajar, donde uno va a calcar el boceto, uno antes hacía un barniz con brea, con cera, con esencia de trementina. Hoy hay medios sintéticos o industriales como la pintura asfáltica de secado rápido. Y usamos eso como bloqueante, o sea, uno acelera tiempos. Claro. Cuando esa pintura asfáltica se seca, con carbónico blanco uno calca el boceto sobre esa superficie y empezamos a esgrafiarlo. ¿Qué es lo que es esgrafiar? Empezar a despejar la línea, digamos, y descubrir la chapa para que cuando la chapa vaya a la batea con el líquido, con el corrosivo, ¿dónde va a comer el mordiente? ¿Dónde va a ser la línea en profundidad? Donde despejamos la línea, donde la chapa queda despejada. Claro. Entonces, el grabado en madera uno imprime lo que queda hacia arriba y no lo que uno quita. Claro. Bueno, en esto es inverso. Uno imprime la incisión, lo que dejó la línea que dejó en cabo relieve el mordiente. Muy bien. Y en cuanto a las inspiraciones, las temáticas, la intención, podríamos decir, de tu obra, bueno, ¿por dónde pasa? Mi trabajo es muy particular, a veces tiene algo que ver a veces hasta con lo humorístico, con la crítica social, o sea, busco divertirme a través de lo que hago y también que eso sea a veces una descarga a lo que uno vive, ¿no? Claro. Pero por sobre todo las cosas trato de disfrutarlo. A lo mejor son medios ácidos o tienen su cosa también hasta tal vez erótica. Pero no crudo ni vulgar, o sea que no es lo que me interesa, ¿no? Sino me interesa que la gente se encuentre con algo que lo modifique, o sea, que te moleste o te incomode, o sea, no esa cosa que vos pases adelante de un trabajo y digas qué lindo, así hiciste 2 pasos y te olvidaste. Claro. O sea, trato de eso, de que la gente cuando vea algo le quede de esa imagen. No pase desapercibido, ¿no? Bueno, allí estamos viendo algunas de tus obras. Bueno, son fuertes, podríamos decir. Sí, claro. Mira, ¿cuántos años con tus grabados, Fabián? Grabados yo trabajé, mira, hice mis primeros grabados cuando iba a la escuela municipal con 12 o 13 años. Eso era alumno ahí de Daniel Gil, que era un gran profe que tuve. Y bueno, después uno tiene ciertos impases porque a veces no tenés los medios. Bueno, hacer grabados sin prensa es como querer hacer cerámica sin horno. Ajá, claro. Si no tenés los medios se dificulta, ¿viste? Entonces, bueno, después cuando compré mi prensa personal de grabado, bueno, ya tenía la máquina de producir. Ya estaba. Sobre todo porque el grabado calcográfico, el grabado en metal, no requiere de la cuchara de madera, de pronto como medio artesanal de impresión, sino que se requiere de una prensa que le provoca presión al papel húmedo con muchos kilos, para que el papel, estando blando, entre y levante la tinta que quedó en la línea de la chapa. Mira, bueno, o sea que podemos decir muchos años. Sí, hace bastantes años que trabajo grabado. Fabián, ¿y qué percibís que te sigue sensibilizando, que te sigue inspirando como artista? Todo, el medio social, lo que uno vive, o sea, la vida misma es una fuente de abastecimiento de ideas, o sea, porque si bien no todo es distinto, pero todo cambia, todo se recicla y eso va influyendo en tu producción desde lo que pasa en el contexto, a lo que nos gusta, a lo que no nos gusta, a los vaivenes en los que estamos, que no son pocos en este país. Y es influencia para que uno pueda trabajar, sobre todo en el caso mío que trabajo bastantes cuestiones así sociales, bastantes composiciones cargadas de personajes. No puedo abstraer, no me pidan que haga un trabajo con una figura sola. Claro. Es como muy barroco en cuanto al recargamiento de cosas, mi trabajo, o sea, ¿es tu estilo? Sí. Podríamos decir, ¿no? Es casi inevitable. Entonces, como referencia, ¿qué obra me gusta? Me gusta mucho la obra de Antonio Berni. Claro. Una obra de un neto corte social, y cuando uno ve la obra de Berni, uno ve saturación de personajes que ubica y compone y usa todos los espacios del plano. Sí, una escena bien compleja. Exacto. Es algo que me gusta en la obra de él y lo hago naturalmente, o sea,
voy a ese camino de expresión, no copiar la imagen, por supuesto, nada que ver, pero compongo en casi todas las áreas, o sea, un lleno absoluto. Claro. Bueno, y hablábamos de esto de la productividad del artista, ¿no? De la importancia del tiempo de ocio, ¿no? Para no caer en esto que mencionabas, Fabián, como de este momento en donde se hace la copia de sí mismo. Claro. ¿Cómo vas manejando esos tiempos? Y hay momentos en que uno tiene procesos plenos de producción, hay veces que uno tiene un impasse, un corte, porque uno se da cuenta que ya una temática está agotada. Si bien uno trabaja con cuestiones sociales, no siempre hacemos la misma temática en particular. Y cuando uno ve a veces que eso se agota, uno a lo mejor se sumerge en la lectura, o sea, va por otro camino para incorporar otra información, claro, otra cuestión, o sea, es otra búsqueda, y a lo mejor ese lapso de tiempo, pueden ser un mes, pueden ser 6 meses a veces, no quiere decir que uno no esté produciendo, uno está produciendo pero internamente. Sí, sí. Y después todo ese tiempo de pronto no ganado en producción práctica, cuando uno trabaja y ya se decide en qué es lo que va a hacer, en 2 o 3 meses tiene una producción de mucho trabajo. Claro, mira, ¿qué te pasa, Fabián, cuando ves tus obras, cuando ves tus grabados? ¿Te sorprende un poco todo lo que hay en tu interior, en tu mente? Sí. Cuando has materializado, bueno, tantos personajes, tantas ideas, situaciones, ¿no? Sobre todo me sorprende cuando tengo un lapso de retiro del trabajo realizado. Ajá. En el momento que lo hago es como que no, es más, como que termino de hacer los trabajos y no los quiero ver, no me gustan. Ajá. Por más que los exponga. Los puedo evaluar cuando yo los siento desprendido de esa subjetividad que uno tiene con la producción propia, sí. Y que uno puede hacerse la autocrítica, pero eso a mí eso yo lo puedo hacer cuando tengo un retiro de tiempo. Ajá. Y hay series de trabajos que hago que cuando las veo ahí a un año de distancia, ahí realmente me sorprendo, o para bien o para mal. Claro. Ajá. Claro, hay veces que con la distancia de tiempo evalúas que fue positivo el proceso, evolucionaste o dijiste lo que querías decir en forma contundente, y a veces ves y decís, no, esto es muy superfluo, no me gusta la figuración que maneje. Bueno, es propio de los encuentros y desencuentros que uno tiene, que hace que en realidad no exista obra perfecta y uno siga produciendo. Seguro, y uno siga produciendo. Bueno, ¿y qué te pasa cuando mirás no solamente una obra, sino cuando mirás, bueno, tu carrera también? Y que cuando, tu proceso, ¿no? Cuando uno mira para atrás todo es muy corto, o sea, todo se fue muy rápido, ¿no? Y cuando uno mira para adelante los tiempos son más lentos, ¿no? Pero, a ver, la mirada es que si yo tendría que volver a elegir lo mismo, no me importa el contexto, no me importa la época, volvería a elegir el mismo camino. Volvería a elegir el arte, volvería a elegir la docencia. Es algo que a mí me apasiona, al menos. La vida uno la ha realizado prácticamente dentro de las instituciones, o sea, educativas y formativas, y dentro de galerías de arte, y exponiendo en Río Cuarto, y tratando de abrir caminos en otras galerías, en otros lugares. Para mí es un viaje muy lindo. Sin duda, claro que sí. Bueno, y contanos del mini-print que se viene, por último, que estás organizando, mini-print internacional. Bien, el mini-print internacional de Río Cuarto yo lo organizo desde la escuela municipal, desde la escuela Libero Pierini, en colaboración con la Casa de la Cultura local como auspiciante del evento. Tiene por objeto, el desarrollo de las artes gráficas y colocar a la Escuela de Bellas Artes y colocar a la ciudad como un centro internacional del grabado, ¿no? El primer mini-print que lo organizamos en 2023 tuvo una participación de casi 300 artistas, 479 obras. Los premios son honoríficos, o sea que el mundo del grabado es muy, muy generoso porque el grabador participa y los trabajos no se devuelven por reglamento. En el primer mini-print la obra fue donada al Museo Municipal de Bellas Artes para el acervo y enriquecimiento del patrimonio, o sea, una contemporaneización total del patrimonio, porque desde grabadores argentinos de alto reconocimiento hoy en día a grabadores extranjeros de muy buen nivel de producción, o sea, sin duda, obra que hoy está en patrimonio del museo. Y en este caso, la obra va a ser donada al patrimonio de la Casa de la Cultura. Buenísimo. Es
posicionar a la ciudad como un centro de la gráfica, del trabajo. Las técnicas son plurales porque hasta incorporamos el grabado digital. A veces hay cierto prejuicio en los grabadores de paladar negro. O sea, a ver, claro. Yo le digo grabador de paladar negro al grabador tradicional, el grabador de la matricería, ¿no? De la madera, del taco, de la plancha. Y de pronto el grabado digital tiene un archivo que en vez de ser una matriz material es un archivo pendrive. O sea, ahora, organizándolo desde la escuela, uno tiene que tener total apertura a las nuevas técnicas, a las nuevas tecnologías, y también a las nuevas edades de la gente que se va incorporando, porque tienen otra visión. Sin duda, ¿no? ¿Y esto para cuándo estaría programado? La programación de la muestra es para octubre de este año. Muy bien. Tenemos un jurado muy bueno, de muy buena reputación, o sea, de Buenos Aires lo tenemos a Pablo de Alfini, que es un investigador del grabado muy bueno. Indudablemente que es del grabado no tóxico de lo mejor, porque da seminarios y cursos en Roma, en Perú, o sea, de donde lo llamen, o sea... El grabado menos tóxico es el grabado aquel que es más amigable con el medio ambiente, donde no hay uso de ácidos. Claro. O sea, son elementos menos contaminantes, o donde se usan recursos finitos, como de pronto en la litografía, que se usa mucha agua. Bueno, se trabaja a veces con el antagonismo de técnicas como la siligrafía, o sea que la silicona repele las tintas. Bueno, entonces no se utiliza agua para esas técnicas. Muy bien. Está Celia Marcó del Pont de la Universidad de Córdoba y Mariela Marzo, representantes de las escuelas de la provincia. La hemos invitado como colega, ¿no? como directora de Escuela de Arte de Embalse a ser jurado, ¿no? Muy bien, bueno, pero para octubre sería nuevo mini print. La recepción de obras es hasta el 15 de julio y todo lo que venga en sobre fechado con esa fecha va a estar ingresado a la muestra. Y reunión del jurado creo que es más o menos septiembre. Claro. Fin de septiembre, y en octubre estaríamos inaugurando la muestra en la Casa de la Cultura. Muy bien, bueno, aquellos interesados a ponerse en contacto, por supuesto, con la institución, ¿no? Sí, están... La Escuela Libero Pierini. La Escuela Libero Pierini, ahí está el mail mío que también me encargo de enviar bases a quien lo solicita. Muy bien. Así que a disposición. Todos invitados, ¿eh? Bueno, Fabián, muchísimas gracias por tomarte este momento para dialogar con nosotros. Un gusto. Igualmente, y muchísimas gracias. Muy agradecido por este espacio, este momento ameno de charla artística. Por favor, un placer. Gracias.